¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Todo ha salido según lo previsto. Artur Mas ha vuelto a fracasar en su intento de convertirse en presidente de la Generalitat. Es la primera vez que esto sucede en la historia de la autonomía catalana. El próximo día 29, la CUP revisará en asamblea su persistente decisión de no convertir a Mas en presidente. Hoy Antonio Baños, en el Parlamento, dejaba abierta la puerta al acuerdo. És un no, però és un no tranquil. Diem no avui amb la certesa de que el sí important, el sí a la república, ni es debat, ni s'acaba ni s'esgota aquest matí. No és un no enrocat. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. Hoy Artur Mas y otros 20 altos cargos del Govern y de la Generalitat, y del Parlament, han recibido el apercibimiento del Constitucional. Sí, han sido 4 integrantes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña los que se lo han entregado en mano. Lo apuntabas, Artur Mas, Forcadell y también los 7 integrantes de la mesa del Parlament. Es escrito del Constitucional que también han entregado, como apuntaba Fernanda, al resto de los 21 señalados por el Alto Tribunal a raíz de la declaración de inicio del proceso hacia la independencia aprobada por la Cámara catalana el pasado lunes. Bueno, hoy nos vamos a detener en la figura de Artur Mas, que, por cierto, hoy en su intento de conquistar a la CUP para esa sesión de investidura ha llegado a ofrecer la posibilidad de revisar su presidencia en los próximos 10 meses con una cuestión de confianza. Si el govern no supera la qüestió de confiança que presenta voluntàriament, automàticament el president o presidenta cessen i cal investir un nou president. Una oferta que Mas ni siquiera había consultado con sus socios de coalición. El propio Raúl Romeva se lo comentaba en este corrillo posterior a la sesión. Mas intentaba justificarlo ante la atenta mirada de varios diputados, entre ellos el otro cabeza visible de la coalición, el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Y hoy hemos visto especialmente suelto al alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un desayuno informativo. Nos dejaba el socialista, entre otras perlas, estas que van a ver. El único ayuntamiento de España con deuda cero. Seguramente de Europa. Seguramente en Ciudad Inteligente somos la primera ciudad de España. No es una cuestión de ponerse medallas, pero sí la quiero poner. Seguramente los mejores. Yo creo que vamos a inaugurar un nuevo estadio de Balaidos con el Celta campeón de Liga dentro de 3 años. Todo el mundo quiere un dinoset. Ya sabe que Chicago tiene, por ejemplo, vacas en la ciudad. No ir a comparar una vaca con un dinosaurio. Lo nuestro es una cosa potente. Y enseguida en nuestra mesa del Vía V cruzarán fuego cruzado, intercambio de posturas, debate abierto sobre el presente y el futuro de Cataluña, Roberto Blanco Valdés y Alba Nogueira. Artur Mas i Gavarró. No. Se aixeca la sessió. Bueno, pues en nuestro intento persistente de arrojar luz a los acontecimientos de la realidad, esta realidad tan sofisticada que nos ha tocado vivir, hoy hemos convocado a esta primera parte de la mesa a 2 personas que creemos que pueden complementar perfectamente lo que está sucediendo en relación con Cataluña. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Buenas noches. No requiere presentaciones, como tampoco requiere presentaciones Alba Nogueira, muy buena noite. Hola, boa noite. Catedrática de Dereito Administrativo, creo que digo ben. Bueno, pois a idea é facer preguntas que vamos a compartir cos dous e que cada un vai ter ocasión de contestar. Quero empezar cunha declaración que se facía Artur Mas na tribuna do Parlamento catalán, falando das legalidades, esa teoría da sustitución dunha legalidade por outra que precisamente vai significar o arranque deste cara a cara que hoxe convocamos aquí en Vía V. Escoitámolo. Una altra cosa, no es tracta de saltar-se legalitats. El que està reclamant una part molt important d'aquest país és substituir les legalitats. Una d'espanyola per una de catalana, que és exactament igual de legalitat. Pues por esta pregunta empezamos, Roberto. ¿Es legal sustituir una legalidad por otra? ¿Es legal lo que está sucediendo en Cataluña? No, bueno, es decir, la pregunta tiene una respuesta evidente. Lo que está sucediendo en Cataluña es absoluta y manifiestamente ilegal. No solo es ilegal, sino que es un acto de insumisión contra la legalidad de una envergadura monumental, ¿no? Vamos a ver, la legalidad se puede sustituir dentro de la legalidad. Es decir, uno puede crear una nueva legalidad con arreglo a los procedimientos previstos para eso. Es decir, nuestra Constitución
que es reformable en todos sus contenidos, no hay ninguna parte de la Constitución que no se pueda reformar. Pondré un ejemplo sencillo. La Constitución italiana establece que el principio republicano no se puede cambiar. Es lo que se llama una cláusula de intangibilidad. La nuestra no tiene ninguna de esas cláusulas, se puede cambiar. No hay nada intocable, digamos. No hay nada intocable. Por tanto, todo se puede reformar a través de los procedimientos previstos en la Constitución. Por tanto, esto, lo que puede hacer el presidente de la Generalitat de Cataluña, que además hay un procedimiento previsto de iniciativa legislativa de las comunidades autónomas, es presentar una propuesta de reforma constitucional. Esto lo puede hacer. Conseguir la mayoría suficiente, llevarla al Congreso de los Diputados, a las Cortes españolas y cambiar la Constitución. Y cambiar la Constitución. Eso es constituir una legalidad por otra legalidad. Esto se puede hacer. Lo que no se puede hacer es hacer un acto de insumisión abierta, manifiesta y clara contra la legalidad, diciendo que se desobedece, que se van a desobedecer a las leyes del Estado y las resoluciones del Tribunal Constitucional. Es una cosa insólita que, como he dicho ya en un montón de ocasiones, no tiene precedentes en ningún Estado democrático del mundo. Reciente. Ningún Estado democrático del mundo tiene un precedente en el que un gobierno autonómico haya dicho vamos a no respetar la lei. Isto é unha cosa insólita. Alba Nogueira, pódese sustituir unha legalidade pola outra? É legal de algún xeito que se está facendo en Cataluña? Bueno, eu creo que en primeiro lugar o que temos que pensar é para que sirve o dereito, e eu creo que o dereito sirve para resolver conflitos, e neste caso eu creo que o conflito é un conflito fundamentalmente político, e o dereito debe servir para encauzar eses conflitos e darlles unha solución, non para ser un muro frente aos conflitos. Entón eu creo que o que está formulando digamos, o goberno catalán en funcións, o que está a maioría parlamentar formulando aí é a necesidade de dar canalización xurídica a un ancello político, e eu creo que eso é o, digamos, o que temos en riba da mesa. Evidentemente, hai unhas canles de reforma constitucional, pero tamén hai outras cuestións que se están incumplindo neste momento. O Estatuto de Autonomía de Cataluña prevé un abano amplo de competencias, o noso Estatuto de Autonomía prevé un abano amplo de competencias que están sendo descoñecidos, é dicir que realmente temos un ordenamento xurídico que se está saltando polas dúas partes. Pero concretado, os feitos concretos destes días en Cataluña, son ilegais? Eu creo que non, unha declaración parlamentaria non ten máis efectos xurídicos. A mí incluso me parece un pouco ridícula a impugnación ante o Tribunal Constitucional no sentido de que é unha declaración institucional sin máis efectos normativos, sin ningún efecto normativo incluso. Impugnar, para empezar, unha declaración que xa sucedeu e suspender algo que xa se produciu que non ten máis efectos que os puramente políticos, declarativos, escenificativos, incluso da situación, eu creo que... Bueno, pues completamos un pouco estas respostas, pode haber retruncamentos, digamos, que a segunda pregunta que ten que ver precisamente con eso. Que foi o que se aprobou o luns? Porque hai quen considera que foi unha declaración unilateral de independencia. Na práctica, foi unha DUI, como se chama, ou non? Eu entendo que non, é dicir, avisar ou facer unha declaración institucional, posicionarse de que o Parlamento de Cataluña ten a idea de camiñar cara aí. Bueno, con plazos concretos, dentro dun mes. Sí, con plazos concretos, pero en todo caso non se produce evidentemente unha declaración de independencia, senón hai como unha especie de declaración programática dos pasos que se van dar e das normas que son precisas para dar eses pasos. Eu entendo que unha norma, unha declaración sin efectos normativos inmediatos, polo tanto, por eso me parece un pouco ridículo que o Tribunal Constitucional, incluso o Goberno, pretenda a suspensión de algo que non ten máis efectos a posteriori. Terá efectos a posible aprobación, por exemplo, polo Parlamento da Cataluña, pois da Lei da Seguridade Social. E esa é unha canle para impugnarla, que é a vía de impugnación das normas que se entendan anticonstitucionais ante o Tribunal Constitucional, como calquera outra. Como nos teñen feito a nós coa normativa eólica, e como comprenderás, ao propio Feijóo ya impugnaron ante o Tribunal Constitucional. Roberto, ¿entiendes tú lo mismo? No, vamos a ver. La resolución del Parlamento de Cataluña es una resolución en la que esto efectivamente se hace un planteamiento de futuro, pero hay manifestaciones de voluntad de un Parlamento que son absolutamente ilegales, ¿no? Se afirma que la soberanía reside en ese Parlamento. Hay una afirmación clara de que la soberanía reside en el Parlamento de Cataluña. Hay una afirmación clara de que se van a desobedecer las resoluciones del Tribunal Constitucional. Hay una afirmación clara de que solo se va a respetar la legalidad emanada de Cataluña y no la legalidad estatal. Por tanto, eso es lo más parecido, no sé si es una declaración unilateral de independencia, pero es lo más parecido a una declaración unilateral de independencia. Es decir, es la manifestación de voluntad de un Parlamento de que va a hacer lo que claramente
taxativamente, radicalmente, no puede hacer. Es decir, no puede porque la soberanía no reside en el Parlamento de Cataluña, la soberanía nacional reside en el pueblo español porque así lo dispone el artículo 1.2 de la Constitución. El Estado español es una monarquía parlamentaria porque así lo establece el 1.3, no es una república. Es decir, todas las afirmaciones que contiene la declaración son afirmaciones que están rechazando la legalidad vigente, que es una legalidad establecida en la Constitución, y por tanto la declaración prevé no solo efectos de futuro, que prevé efectos de futuro, la aprobación de un proceso, la apertura de un proceso constituyente, la aprobación de una ley de seguridad social, de una ley tributaria, sino que establece ya principios que hay que impugnar. ¿Cómo no vas a impugnar el principio de que un Parlamento se declara soberano? Es radicalmente ilegal, es radicalmente inconstitucional, porque la soberanía no puede residir en el Parlamento de Cataluña. Esto pregunto, Álvaro Nogueira, ¿dónde reside la soberanía en este caso? ¿En el Parlamento catalán o en el conjunto del pueblo español? O problema é que eu creo que non, digamos, para matizar unha cousa do que di Roberto, o que está facendo o Parlamento de Cataluña nesa declaración son manifestacións políticas, que eu creo que neste país non son perseguibles. Poden ser, e o dixo o propio Tribunal Constitucional que a anterior declaración do ano pasado, de 2014, o Tribunal Constitucional di todas as ideas son defendibles, non temos unha Constitución militante desde o punto de vista ideolóxico, de maneira que en sede parlamentaria a defensa de ideas contrarias á Constitución está totalmente admitida. Entonces, eu creo que eses aspectos da declaración que ti consideras que van en contra da Constitución, e efectivamente, cando a Constitución dice pues, que hai unha unidade indisoluble, etc., pues está claro que choca con esa declaración, pero é unha manifestación política. No, Álvaro, vamos a ver. A afirmación do Parlamento, de que no Parlamento, o sea, todo isto se basa nunha afirmación inicial, e que a soberanía reside no Parlamento de Cataluña. Iso non é unha declaración política, iso se pode decir fora da Cámara, incluso se pode decir na Cámara. Na Cámara alguén pode decir, e está protegido pola inviolabilidade parlamentaria, pode decir, eu creo que a soberanía reside no Parlamento de Cataluña. Pero iso é un acordo parlamentario, por virtude do cal, o Parlamento de Cataluña afirma radicalmente que a soberanía reside en él, e en consecuencia con esa afirmación de que a soberanía reside no Parlamento de Cataluña, se plantexa un proceso de independencia de Cataluña. Eso é manifestamente inconstitucional. Non hai... A prova de que é manifestamente inconstitucional é que a maior parte dos operadores xurídicos, é dicir, os 11 magistrados por unanimidade do Tribunal Constitucional, a imensa maior parte dos xuristas están convencidos de que esa é unha declaración que había que impugnar, como finalmente se fixo, e que iba a ser suspendida como finalmente se fixo. É dicir, que non hai por donde collelo. É dicir, é un disparate político e xurídico de tal envergadura que alguén pretenda vulnerar a legalidade constitucional dunha maneira tan tosca, tan pouco, diríamos, con tan falta de fineza, ¿no? Es decir, somos soberanos, y como somos soberanos, vamos a hacer una serie de leyes para la independencia, no vamos a obedecer las leyes del Estado y no vamos a obedecer las sentencias del Tribunal Constitucional. Bueno, es absolutamente obvio que los parlamentarios que aprueban eso están protegidos por la inviolabilidad parlamentaria, yo de esto no tengo dudas, pero una cosa es eso y otra cosa es que esa declaración no sea manifiestamente ilegal y por tanto no deba ser impugnada. Es obvio que tiene que ser impugnada y es obvio que tiene que ser suspendida como así es. Alba, nesa declaración hai dos puntos que expresamente, creo que punto 9, que expresamente se di que non se vai obedecer ao Tribunal Constitucional. Eso tampouco, crees que tamén entra dentro do terreno das opiniones? Mentras non se produzan manifestacións concretas desa insubordinación ou insurgencia, como dixo o diputado de Cataluña Sí que es Pot, mentras non se produzan eses actos concretos, estás perseguindo manifestacións de opinións. Outra cousa será o día en que se produza esa insubordinación activa, cousa que ten sucedido moitas veces con incumplimentos do Goberno Central de sentencias do Tribunal Constitucional e non pasou nada. É dicir, que tamén a reforma do Tribunal Constitucional, unha das cuestións que suscita é que pasa cando incumple Rajoy a execución dunha sentencia do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional lle dá orden ao Goberno de Estado de que persiga a Rajoy, porque hai incumplimentos dos dos lados. ¿Sucede? Sí. No sucede porque no es el caso. Vamos a ver. No es el caso que hace incumplimentos estatal da igual, Roberto. No es el caso porque la reforma se ha producido en el año 2015. Vamos a ver. No se puede poner al mismo nivel desde mi punto de vista, Alba. Yo creo que esto es una cosa sobre la que hay un acuerdo muy amplio, ¿no? No se puede poner al mismo nivel la, diríamos, discrepancia jurídica que puede haber respecto de cómo hay que desarrollar un determinado título competencial de la Constitución, pesca, agricultura. Bueno, sobre esto hay discrepancia en todos los estados federales y hay mecanismos para la resolución de esas discrepancias en los estados federales. El nuestro prevé los recursos de inconstitucionalidad, los conflictos positivos de competencias, etcétera, los conflictos negativos. Por tanto, eso es
parte de lo habitual en un Estado federal. El que haya diversas manifestaciones o diversas formas de entender el reparto de los títulos competenciales. Esto ha ocurrido en el Estado autonómico español desde el inicio. Ahora mucho menos, en España llegó a haber 60, 70 conflictos anualmente, ahora hay muy poquitos conflictos, hasta que se fue definiendo con consolidando. Muchos menos, infinitamente menos. Estábamos hablando de un número de conflictos que se ha... Eu ainda fixe unha estatística e consultei os documentos do propio Ministerio de Administracións Públicas, que os publica semestralmente ou anualmente, e a época de máis conflictividade competencial no Tribunal Constitucional foi 2013 e 2012, decir, os primeiros anos do goberno Rajoy son os anos de máxima... Hai 3 períodos. Os primeiros anos de Aznar, os primeiros anos de Felipe González e os primeiros anos de Rajoy, de conflictos competenciais, en ambas direccións. Yo no tengo aquí ahora los datos exactos. Hice un estudio hace bastante tiempo sobre los 20 primeros años de vigencia del Tribunal Constitucional y no tengo los datos aquí. Pero en los inicios del Tribunal Constitucional la conflictividad era constante porque había que ir definiendo los títulos competenciales. No se sabía que era pesca, que era agricultura. Con Felipe González. Con Felipe González. Pero despois, os primeiros anos de Aznar e o 2012 e 2013 son moi reveladores da cantidad de conflitos competenciais en ambas direccións, do Estado contra as comunidades autónomas e as comunidades autónomas. Como tú sabes también como yo, los conflictos competenciales son también consecuencia, tienen que ver también con la existencia de distintos gobiernos, de distintas mayorías parlamentarias. Es decir, que cuando las mayorías parlamentarias... De color distinto. Claro, de color distinto. Es decir, que cuando las mayorías son... Claro, hombre, es evidente. Permíteme que che contraiga nunha cousa. En Galicia en concreto, curiosamente, o momento de máxima conflictividade de Galicia co Estado é no goberno bipartito contra o goberno Zapatero e viceversa. Así que é curioso que non sempre o goberno amigo... Non eran exactamente idénticos os gobernos. No, pero además no es la norma. Eso puede haber ocurrido en Galicia, pero eso no es lo habitual. Lo habitual es que la conflictividad aumente, no solo los conflictos competenciales, sino los recursos de inconstitucionalidad, porque de hecho las comunidades autónomas presentan a veces recursos de inconstitucionalidad más. Es decir, que todas las que no gobierna el partido del gobierno... En cualquier caso, tú sostienes que desoír al Constitucional no es igual para todo el mundo. No, pero yo creo que es importante sentarlo. Una cosa es la conflictividad competencial que existe en todos los sitios, todas las comunidades, en todos los estados federales hay conflictividad competencial y hay quien entiende que esta competencia me corresponde a mí, no te corresponde, y otra cosa absolutamente distinta es que un parlamento declare el inicio de un proceso de independencia de manera unilateral, manifestándose soberano, que no va a obedecer la legalidad constitucional y que no va a cumplir las sentencias del Constitucional. Es algo que no tiene punto de comparación. Y la prueba de que no tiene punto de comparación es la preocupación que existe en la sociedad española, la preocupación que existe en la comunidad internacional, la respuesta del Tribunal Constitucional. Todo esto es demostrativo, como es obvio, de que estamos ante situaciones que son incomparables, absolutamente incomparables. Vamos a seguir avanzando, porque uno de los argumentos que se pone encima de la mesa constantemente tiene que ver con las mayorías parlamentarias, por ambas partes. Es cierto que en las últimas semanas, incluso desde el bloque, si se me permite denominar así, unionista, se ha dicho que es una mayoría demasiado pequeña para emprender un proceso de esta naturaleza. Así que la pregunta va por este lado. Empiezo por ti, Roberto. Si los votos independentistas en el Parlamento catalán hubieran sido muchos más, si en lugar de ese 47 y pico por ciento hubiera sido un 80%, ¿estaría justificado, legitimado el proceso? No, vamos a ver, yo creo que el proceso de desobediencia a la ley no está legitimado en ningún caso. O sea, en ningún caso. Es decir, que si ellos hubieran tenido un porcentaje, diríamos, del 80% de los votos, es absolutamente obvio que ellos tendrían una legitimidad para exigir sentarse a negociar, etcétera, etcétera, este tipo de cosas que no tienes cuando tienes el 48%. Y los que están en contra tienen el 52%. Pero desde el punto 39. de vista... ¿Qué? 39. No, el 52. Es decir, el 48 y 52, esto es perfectamente evidente. Salvo que tú sumes los votos de Chic Spot a los, a los nacionalistas, a los independentistas, lo cual no es el caso, porque como se acaba de manifestar con toda claridad en las votaciones parlamentarias, ¿no? Pero a lo que voy. El tener una mayoría parlamentaria que responde incluso a la mayoría parlamentaria no te da derecho a vulnerar la ley. El otro día ponía un ejemplo. Un ayuntamiento puede aprobar esto por unanimidad, no cobrar el IBI, y eso no deja de ser ilegal, es absolutamente ilegal. Un ayuntamiento puede acordar por unanimidad no cobrar el impuesto de circulación de vehículos, y es absoluta y manifiestamente ilegal, aunque tenga el apoyo de todo el pueblo y el apoyo de todos los concejales. Y no se puede hacer, o sea, aunque tengas el apoyo de toda la corporación, es ilegal. Es más, el alcalde que hiciera eso incurriría en el delito de prevaricación, aparte de otros posibles delitos. Porque la legalidad... El principio de imperio de la ley, el principio de la legalidad es un principio fundamental. Pero este argumento sí que se está utilizando, incluso desde creo que el propio presidente del Gobierno de España lo ha utilizado. El presidente de España utiliza recurrentemente este argumento de los votos. Y yo creo que este es un argumento que se puede utilizar en otro punto del debate, pero no ahora.
Ahora, de lo que estamos hablando no es de si tienen más votos o tienen menos votos. Este no es el debate en el que estamos hoy. El debate en el que estamos hoy es si alguien puede, por una manifestación de voluntad unilateral, afirmada en un parlamento por mayoría absoluta, me da igual, mayoría absoluta, por la mayoría que sea, iniciar un proceso que vulnera absolutamente todo el ordenamiento jurídico, que vuela el ordenamiento jurídico, que es como colocar al ordenamiento jurídico una bomba debajo. Esto es lo que es igual la mayoría que tengas. E insisto en el ejemplo porque es muy gráfico. El presidente de la Generalitat de Cataluña no hubiera tolerado hace año y medio, que un ayuntamiento hubiera dicho no cobro el impuesto de circulación o no cobro el IBI. ¿Pero cómo no cobra usted? ¿O no cobro las multas? Bueno, pero ¿está usted loco? Alba, é igual a maioría parlamentaria? Para seguir co exemplo de Roberto, tolerouse durante moitos anos que un concello con maioría absoluta, en concreto de Paco Vázquez de Coruña, non respetara a lei de normalización lingüística, onde di que o topónimo oficial da Coruña é a Coruña e non a Coruña. Incluso se gastaron cartos dos coruñeses en levar o conflito hasta o Tribunal Constitucional. É dicir que sí, pero o conflito se levou ao Tribunal Constitucional, Sí, pero perdendo previamente en múltiples casos. Entón, a cuestión é que eu creo que, efectivamente, é necesario unha maioría para un proceso como isto, pero para contrastar que tes maioría, o que lle tes que preguntar á cidadanía é en concreto esa cuestión, e iso é o que leva pedindo Cataluña moito tempo. Entón, a cuestión é... Cataluña non, os nacionalistas cataláns que son dúas cousas distintas. Nese caso, eu creo que é moi maioritario, é dicir, non é o 48% do Parlamento, sino que ao redor do 70 e pico, 73% do Parlamento se expresa en que o que queren é votar. E que despois de votar verán como sigan adiante. Entón, o que non podemos opoñer é o dereito ante, digamos, o intento de solucionar cousas de forma democrática e pacífica. O dereito ten que servir para resolver problemas e non para poñer problemas. Entonces, vamos a ver, temos... O dereito non sirve para poñer problemas, o dereito é a norma que tens que cumplir. A norma que tens que cumplir e que resulta que estamos usando a normativa de referéndums para preguntar se poden facer festa patronal o 15 de agosto ou o 12 de xuño. Porque eso non afecta a cuestións centrais da definición política do Estado. Claro que podemos utilizar o referéndum para eso. Pero simplemente estamos preguntando. Despois xa veremos se afecta ou non, pero preguntemos. Ese é outro debate, Alba, vamos a ver, ese é outro debate. Eu digo que o dereito ten que servir para solucionar cousas. E ten que servir, claro, é dicir, tamén, antigamente, se decía, bueno, as mulleres non podemos facer cousas se non nos dan permiso os homes. Ou o dereito non pode ser un tapón para cambiar as cousas que se consideran injustas. Nun Estado democrático, porque a diferencia fundamental é esta, nun Estado democrático non hai outra forma de resolver os conflitos que con arreglo á lei. E o que non pode unha parte que está enquistada nun conflicto, é dicir, me dá igual. La ley me da exactamente igual. La Constitución me da exactamente igual. Las leyes del Estado me dan exactamente igual. A lei non é unha construción divina. A lei é unha construción democrática. Se construe con mayorías democráticas. Pero Alba, la ley está perfectamente clara. Y los conflictos se resuelven con arreglo a la ley, no se pueden resolver de otra manera, porque si no, estamos en la guerra de todos contra todos. ¿Pero solo la ley? Claro, con la ley. No, pero solo la ley. Claro, solo con la ley. No se pueden resolver de otra manera. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que una cuestión, un debate es si debe haber o no debe haber referéndum, que ese es un debate político. Es un debate político respecto al cual se pueden tener posiciones distintas. Uno puede tener la posición de que se debe hacer el referéndum y otro que no. O sea, ¿tú crees que es solo la ley por encima de todo? Me explico. Una cuestión es ese debate político y otra cuestión es, como no me deja usted hacer el referéndum, como usted no quiere hacer el referéndum, posición que es tan legítima como la contraria, yo incumplo la Constitución, las sentencias del tribunal y las leyes. Esto no puede ser. Es decir, como usted no me deja jugar con las cartas que yo quiero jugar, rompo la baraja. No, esto así no se puede. Bueno, pues, así no funciona en ningún Estado democrático del mundo. Preguntemos polo referéndum, porque efectivamente, Alba, ti decías que no Parlamento estaría representado máis dun 70% de diputados que consideran que hai que votar, que hai que celebrar un referéndum. Aí mesmo, enquisas do CISC elevan ata 80% a porcentaxe de cataláns que queren ser consultados. Crees que teñen que ser consultados os cataláns e crees que van ser consultados? Pronosticas e crees que isto vai acabar nun referéndum? Eu creo que é inevitable. É dicir, eu creo que no mundo no que estamos, negarlle a xente que opine de forma directa sobre un problema que é evidente que a preocupa, é
Dicir, que isto non era un suflé, non se iba a acabar en 2 días, non pasou. Entón, eu creo que hai que canalizar as aspiracións sociais de forma política e por canles democráticas. Ninguén está pretendendo facer aquí un cambio de forma violenta, de forma, digamos, antisistema, sino que o que está intentando é viabilizar esa cuestión dunha forma democrática. A forma máis democrática é preguntarlle a xente. A mí me parece un pouco ridículo ter o instrumento do referéndum que temos regulado para preguntar cousas como eso, a ubicación do cementerio nuclear ou se facemos as festas patronais de unha vila un día ou outro. Eu creo que ten que servir e hai países con unha tradición democrática consolidada que usan o referéndum de forma moi habitual. Suiza, o Estado de California, é dicir, vemos que permanentemente se utilizan para saber, para pulsar o sentir da poboación. Eu creo que esa é a forma máis normal. Sí, pero en California, al igual que en otros estados de la Unión, Estados Unidos, ha habido iniciativas para intentar convocar referéndums sobre la secesión y la respuesta del Tribunal Supremo de Estados Unidos ha sido manifiesta y clara. El Estado de la Unión es un Estado indisoluble y por tanto esto no se puede someter a consulta popular. No, hay una cosa que me interesa recoger, es una frase, esta cosa de que los suflés no bajan, ¿no? No, los suflés suben y bajan dependiendo de dónde esté cada uno. Veremos si el suflé sigue como está después de que la vanguardia ha cambiado de posición, ya lo veremos, ¿no? Una cosa es que la vanguardia esté a todo meter con el proceso independentista y otra cosa es que la vanguardia esté en contra. Pero no, el Lehendakari dijo el Lehendakari Ibarretxe, el mismo día que se discutió el plan Ibarretxe en el Congreso de los Diputados, el 1 de febrero del año 2005, dijo lo siguiente, es literal la frase: pase lo que pase hoy en esta Cámara, se vote lo que se vote en esta Cámara, no será ni el comienzo ni el final de un camino que no tiene vuelta atrás y que terminará en un momento determinado con una consulta democrática a la sociedad vasca que yo espero que precedida de un acuerdo sea además con plena validez jurídica. Esto dijo en el año 2005 Ibarretxe. Ibarretxe no se sabe dónde está, por ahí esto en algún sitio ganando pasta, supongo. Y la reclamación del referéndum ha desaparecido absolutamente. Por tanto, vamos a ver, ya digo, uno puede defender, y es perfectamente obvio que los nacionalistas defendéis. De todas maneras, Roberto, el asunto, la cuestión catalana no es de ayer. No, la cuestión catalana no es de ayer, pero hay... La sensación que los catalanes tienen desde hace muchos años de que quieren una relación diferente con el Estado... No, pero es importante verlo en perspectiva histórica. No, el asunto catalán no es de ayer. De hecho, cuando en el año 32 se hace el debate de totalidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña, hay el famoso discurso, junto al discurso de Azaña, o frente al discurso de Azaña, el famoso discurso de Ortega, de que la solución al problema es la conllevancia, ¿no? Vamos a ver, el problema no es de ayer, pero hay que verlo en perspectiva. Entre el año 1980-79, que se aprueba el Estatuto de Cataluña, y el año 2010, pasan muchos años, o sea, pasan 30 y tantos años. Y en esos 30 y tantos años, no solo los nacionalistas no reclaman la independencia, ni el referéndum, ni la consulta, ni nada de esto, sino que se manifiestan en contra. Muy pocos días antes, muy pocas semanas antes de empezar esta locura, claro, tendríamos que tener aquí las declaraciones para leerlas textualmente, que son muy expresivas, como esta de Ibarretxe, ¿no? El propio Mas dice que están en contra de la independencia, que están en contra de la consulta. Antes de presentarse el proyecto de reforma del Estatuto, que lo presenta Maragall, no los nacionalistas, hay que recordarlo, el propio Pujol se manifiesta en contra de un nuevo estatuto y habla de la lectura en clave autonomista del estatuto. ¿Qué quiero decir? ¿Tú crees que hay una fiebre por el referéndum? Yo creo que hay no solo fiebre, yo creo que hay una manipulación masiva de la opinión pública que tiene que ver además con un temor instalado de la opinión pública a hablar esto por parte de los no nacionalistas, del que hablaba aquí alguien tan absolutamente buen conocedor de Cataluña como era Pepe Borrell. O sea, no es una persona sospechosa. Esto al que, claro, obviamente por decir esas cosas se le dice que no es catalán. Esto Pujol le ha dicho en alguna ocasión que no es catalán. Insisto, esto sube y esto baja. Y, por tanto, ¿se soluciona con un referéndum? Si entramos en ese debate, entraremos. Yo creo que no. Y expondré por qué creo que no. Sí, bueno, pues no, es que me interesa ahora esto porque después vamos a hablar de cómo ha ido cambiando la opinión pública catalana en relación con este asunto. Te escucho a ti primero, pero despois me interesa saber por que crees que no. Alba. Imos ver, eu creo que non é en absoluto un suflé nin vai dar marcha atrás, porque eu creo que, digamos, a posición do estatal, do goberno central nestes últimos anos non foi un pouco de darse conta de que tiña que remediar esta situación, senón de afondar nas causas desa, digamos, incomodidade crecente que tiña Cataluña. Desde a sentencia do Estatut hasta hoxe, o que houve
un proceso de recentralización intensísima de competencias que teñen no Estatuto e que tamén temos nos no Estatuto que se produciu nesta legislatura de forma moi acentuada. Temos a lei que regula o tema das oficinas comerciais no exterior, que ahora un presidente do goberno, Feijóo, para ir a México a negociar o de Pemex, tenlle que pedir permiso ao Ministerio de Asuntos Exteriores. A lei de horarios comerciais que se fixa centralizadamente para evitar que haxa comunidades autónomas que impidan a apertura en domingos. Temos o tema da cartilla sanitaria centralizada a decisión, incluso do calendario de vacinacións, e por iso temos este problema das meninxitis. Temos a lei de pobreza enerxética de Cataluña recurrida ante o Tribunal Constitucional. A lei contra desafiuzamentos de Andalucía recurrida ante o Tribunal Constitucional. Pero que todo isto explica ese sentimento crecente? No, explica, quer dicir que acentúa un sentimento que xa había e que eu creo que non vai dar marcha atrás, porque o proceso que hai de recentralización é moi intenso nestes últimos tempos, é dicir, lonxe de intentar amainar as augas, eu creo que hai un proxecto estatal de recentralización moi seria e que eu creo que é moi difícil que eso vaya atrás con esa situación. Roberto, hay mucha gente que no entiende, mucha gente incluso desde aquí dice, pues que les pregunten, que decidan ellos lo que quieren, se apela siempre, constantemente a Canadá y a Escocia. Sí, vamos a ver, no, voy con eso, pero una cosa previa antes, ¿no? Hombre, hay un salto, Alba, hay un salto cualitativo, ¿no? Entre los horarios comerciales y la independencia, es decir, que hay un salto cualitativo de una envergadura monumental. Como estamos descontentos con los horarios comerciales y la cartilla sanitaria, vamos a la independencia, es un salto cualitativo. Como ni siquiera temos autonomía política, porque cada vez vamos máis a unha autonomía administrativa, unha simple descentralización administrativa. Seriamente no se puede decir eso. Hombre, ¿Dónde se discutiu o tema do prezo do leite, que temos competencia exclusiva en agricultura? No Ministerio de Agricultura. No se puede decir eso seriamente. Es decir, un Estado en donde la distribución del gasto, la distribución de los funcionarios es típicamente federal como el nuestro, donde absolutamente, típicamente federal como el nuestro, no se puede decir en serio... Educación ten 9.000 funcionarios. ¿Qué competencias educativas conserva o Estado? 9.000 funcionarios. Me habrás oído decir, Alba, me habrás oído decir en varias ocasiones, con toda seguridad, porque lo he dicho incluso debatiendo contigo, que hay que reformar la administración y que hay que ajustar la administración central al tamaño de sus competencias. Pero cuando uno ve el número de funcionarios o el gasto público excluido a seguridad social, es que no hay comparación, es típicamente federal. Es más, la descentralización que tenemos en España está muy por encima de la descentralización de algunos estados federales que todo el mundo considera como ejemplos de federalismo, como es el caso alemán. Pero en fin, ese es otro debate. Yo comprendo que esto se puede interpretar de distintas maneras, esto es obvio que se puede interpretar de distintas maneras, pero en fin, hablar de que el Estado español, que es un Estado federal, reconocido por todos los especialistas que saben de esto, que es un Estado federal, esto lo decía el otro día aquí, Watts, uno de los más importantes federólogos del mundo, España es federal en todo menos en el nombre. Hombre, venir ahora con que es una descentralización administrativa, una situación en la que las comunidades autónomas tienen competencia en todo, compartida con el Estado, salvo en defensa y en acuñación de moneda. Competencia nominal. ¿Cómo nominal? En cuestión que esto esté sucedendo, non? A cuestión é que, eu digo, o Estatuto, efectivamente, o noso Estatuto de Autonomía di que temos competencia exclusiva en agricultura. Pero, eu repito, onde se negociou o problema do prezo do leite? No Ministerio de Agricultura. Entonces, que diga o Estatuto unha cousa non quere decir que sexa así. E con respecto, por exemplo, ao tema dos funcionarios, se comparamos os números do que son funcionarios de oficina, sacamos, digamos, os servicios públicos, que o grosso dos servizos sociais, sanidade, educación e tal, teñen moito persoal e son autonómicos, e sacamos a policía e a defensa no caso do Estado, o Estado ten tantos funcionarios como todas as comunidades autónomas xuntas. Sí, o boletín estadístico do Ministerio, reviso semestralmente o boletín... Bueno, yo no tengo aquí los datos del presupuesto, pero los datos del presupuesto de 2012 lo ponían de relieve en los últimos que yo vi, y no es verdad. Si sacas o personal de sanidade, de educación... Claro, no, pero si sacas el personal de sanidad, si sacas el grueso de los servicios públicos, sí, Roberto, claro, por Dios. O que estamos falando é a que se dedican 200 e pico mil funcionarios nos ministerios a pasar papeles. ¿Con qué competencias? No manipulemos los números. Las grandes competencias de servicios sociales están transferidas a las comunidades autónomas. Y las grandes decisiones normativas y políticas las toma el Estado. No, y las grandes decisiones normativas las toma el Estado en aquello que es necesario que las tome el Estado, que es en la igualación de un estatus jurídico básico para todos los españoles. Es más, hay un debate respecto de si en realidad hay determinadas competencias que deberían de estar más centralizadas de lo que están. Yo creo que en este tema habría que ir competencia por competencia, pero en todo caso, afirmar que estamos en un régimen de descentralización administrativa cuando hay comunidades autónomas que tienen parlamentos, que aprueban cientos de leyes,
gobiernos que gobiernan en todos los ámbitos, que hacen política exterior, que intervienen en todas las competencias imaginables. Insisto, no, como que nada como que en todos los ámbitos imaginables. O sea, tú no verás jamás a un representante de un land alemán pasearse por ahí. Es que ni de broma. O sea, cuando los representantes de los land alemanes vienen a España, nosotros tenemos a los presidentes de las comunidades autónomas viajando por todo el mundo. La comunidad autónoma de Cataluña tiene oficinas exteriores en 12 o 13 países. ¿Eso cómo va a ser la descentralización administrativa? Bueno, avancemos con respecto... Sí, voy al tema del referéndum. De hecho, los italianos que tienen un Estado regional, los que quieren acercarse a un Estado descentralizado políticamente, siempre tienen como modelo España, lógicamente, esto como es obvio. El tema del referéndum, vamos a ver. ¿Por qué no? Porque, insisto, mucha gente dice, bueno, pues hay un 80% de catalanes que quieren ser escuchados, no, a lo mejor para decir que no quieren independizarse. ¿Por qué no? ¿Qué miedo hay a que se les deje votar? No, yo Entonces, en el fondo, considerar bueno, que son manipulables. No, yo miedo ninguno, no. Vamos a ver, la cuestión es la siguiente. En primer lugar, habría que discutir si esa decisión la tienen que tomar los catalanes o la tenemos que tomar todos los españoles. Esta es una primera discusión que habría que tener. Si la tienen que tomar los catalanes, o yo, que soy español, tengo derecho a opinar sobre Cataluña. Yo siento que Cataluña es parte de mi territorio, parte de mi identidad, por tanto, sí tengo derecho. Pero al margen de solo los catalanes ou los españoles? Eu creo que o normal é que opinen os cataláns, pero eu teño escoitado a políticos nacionalistas cataláns dicindo, bueno, pues preguntemos ya a todo o mundo. É dicir, eu creo porque que despois interpretarían os resultados, supoño, territorialmente. Tampouco pasa nada, pero... Continuamos. ¿Por qué no? Pues por una razón evidente, porque los referéndums de autodeterminación, primero, no los hay en ningún Estado democrático del mundo, con la excepción de Quebec y de Escocia, que se ponen siempre en la excepción. Son relevantes. No, pero la excepción lo que no se puede es convertir en regla. O sea, no se puede coger la excepción, que es Escocia, un lugar donde, el Reino Unido, donde no hay constitución escrita, por tanto, donde el presidente del gobierno puede hacer lo que quiera, puede suprimir la autonomía por decreto, como la han suprimido en varias ocasiones, el régimen de devolution, bien para Escocia, bien para Irlanda, lo puede hacer por decreto, sin intervención para nada de ningún otro órgano, cosa que aquí es sencillamente impensable. Y convertir el caso de Quebec, que es un caso peculiar también, de un régimen constitucional muy peculiar, construido a través de un proceso muy distinto del español. ¿Qué ocurre con los referéndums de autodeterminación? Que solo resuelven el problema cuando los ganan los secesionistas. Si no los ganan los secesionistas, y mientras no los ganan, vuelve a haber otro. El caso de Quebec es manifiesto. Hubo un primer referéndum y pocos años después hubo un segundo referéndum. El otro ya lo contaba aquí. Y no ha habido un tercer referéndum porque el partido quebequés, el bloque quebequés, perdió las elecciones. Que en el caso de Escocia va a haber otro segundo referéndum. Bueno, no es que lo pronostique yo, es que el líder del Partido Nacionalista Escocés ya ha afirmado en público que quieren otro referéndum. Y por tanto, sentar el principio de que un territorio puede decidir sobre la secesión, bueno, eso es algo que yo comprendo que un nacionalista lo defienda, pero la inmensa mayor parte de los ciudadanos españoles que no somos nacionalistas creemos que no. De hecho, en estos momentos en España, ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni Ciudadanos, la inmensa mayor parte de las fuerzas políticas no defienden el... Bueno, Podemos sí que apoya el referéndum, es el único en estos momentos digo de las fuerzas estatales, de las fuerzas estatales. Por tanto... Iniciativa per Catalunya... Sí, Iniciativa per Catalunya, el PSC lo defendió en su tiempo, lo defendió en su momento y luego cambió de posición por razones que no hacen al caso ahora. Por tanto, ¿se puede consultar? Se puede consultar. Yo soy partidario de no hacerlo, creo que no hay que hacerlo. Yo no creo en el derecho de autodeterminación. No hay ninguna norma internacional que recoja el derecho de autodeterminación referido a situaciones no coloniales, ninguna norma, ni una sola norma internacional. Todas las resoluciones de Naciones Unidas que se refieren a situaciones coloniales, todas. Y por tanto, no hay más ejemplos que dos ejemplos que son la excepción y la regla. No hay ningún Estado constitucional que reconozca el derecho de decisión. Salvo el otro día me lo puso alguien, lo dije aquí, y alguien, un amigo, me envió un SMS diciéndome que había uno, posiblemente es el modelo que tienen en la cabeza los nacionalistas, que es Etiopía. Efectivamente, en Etiopía lo comprobé. Sudán del Sur. Lo comprobé después, evidentemente, el artículo 47 o 48 de la Constitución etíope. Se separó Sudán del Sur. Sí, se separó y regula ese proceso. Pero ninguna otra constitución democrática del mundo. Xa non me acordo moi ben cal era a pregunta. No, Roberto di que os referéndums teñen sentido cando acaban solamente solucionan el problema cando acaban sendo gañados polos secesionistas, digamos. Por los que os queréis marchar. Bueno, en todo caso, vamos a ver, eu non sei que problema ten, é dicir, que se voten as cousas, incluso que se voten repetidamente para contrastar democráticamente cal é a vontade da xente, eu eso non lle vexo moito problema. Nin creo que hai que ter tanto dramatismo con estas cuestións, é dicir, que por motivos diversos, pero en Europa, a principios do século XX, había 23, 24 estados e ora hai 48. Despois de unha guerra. De guerras, pero tamén non de guerras, no. O caso de Chequia e Eslovaquia
Checoslovaquia non no, houbo guerras, despois da no caída do caso muro dos de Berlín. países bálticos non houbo... No, pero isto, Alba, é que hai que decir a verdade. Ou despois dunha guerra ou despois da caída dunha dictadura comunista. Esos son os procesos. En Europa os estados nacen ou ben despois da Primeira Guerra Mundial, ou ben despois da caída do muro de Berlín. Entonces, bueno, non estamos en ninguna desas situacións. Bueno, non estamos nesas situacións, En pero ninguna das quero dicir dúas. que non temos, eu creo que o que non hai que facer é opoñer as normas contra a vontade democrática da xente. Eu iso é o que me parece totalmente desacertado, é dicir que o estamos vendo estes días na Unión Europea. A Unión Europea está intentando facer como unha especie de pirueta cos tratados para intentar que o Reino Unido non se vaya e dicindo que o tratado di o que non di para que o Reino Unido se quede e aceptando cláusulas de exclusión de todos os dereitos sociais para o Reino Unido, como previamente aceptou para Dinamarca, para intentar amoldar as súas fronteiras a unhas determinadas percepcións políticas. Tú sabes también como yo que el principio que tú acabas de formular, no hay que poner la ley a la voluntad democrática de la gente. Es un principio que tú defiendes según qué temas. Porque si yo te digo ahora, tú defiendes ese principio, si mañana hay que someter a referéndum, quitarle los derechos a los extranjeros. La voluntad democrática decide que le quitemos los derechos a los extranjeros. O la voluntad democrática decide que no les demos prestaciones sanitarias a los extranjeros. O que instauremos la pena de muerte. O que instauremos la pena de muerte. ¿Tú estás de acuerdo con ese criterio? Pues, no, dime si sí o si no, Alba. Eu creo que hai que consultar a xente. Sí, a tamén para eso. Eu creo que os partidos políticos o que tamén teñen que ser responsables de que cousas van defender neses procesos. Claro, pero entonces, entonces tú estás a favor de que si la voluntad democrática de una comunidad es quitarle los derechos a los extranjeros o no darles prestaciones sanitarias o reducir los derechos... Claro, es que el principio no se puede afirmar para lo que nos conviene y no para lo que no nos conviene, Eu non plantearía así, no. A cuestión é, tío, como estás planteando é que a solución final deso é que a xente ten tan pouca madurez democrática e lle dá tan pouco valor aos seus dereitos sociais ou as da xente que ten ao lado como para que o resultado vaya a ser ese. E eu creo que hai que ter algo máis de confianza na poboación e que probablemente, si poñemos eso a debate, o mellor ese non é o resultado. Non dou por sentado que ese sea o resultado. Alba, no es eso. Yo lo que estoy defendiendo es que hay conquistas sociales que no se pueden someter a la opinión democrática de los ciudadanos, que hay conquistas sociales que están reguladas en la ley y que no se pueden someter. Y el Estado es una conquista social indiscutible. En Europa hay... Pero no el Estado español. No el Estado español, todos los grandes estados. En Europa tenemos un número de comunidades. Mira, hay problemas, déjame porque lo tengo aquí, hay problemas de identidad nacional, hay problemas de identidad territorial o de identidad nacional. Claro, nos podemos encontrar de pronto con esa situación, ¿no? En una cantidad de estados... en Europa solo, los leo, en Albania, en Alemania, en Bélgica, en Bosnia y Herzegovina, en Croacia, en Dinamarca, en España, en Finlandia, en Francia, en Italia, en Macedonia, en Moldavia, en Montenegro, en Países Bajos, en Polonia, en Portugal, en Reino Unido, en República Checa, en Rusia, en Rumanía, en Serbia y en Suecia. La pregunta es, ¿en qué país no hay? Claro, ¿en qué país no hay? Entonces, ¿qué ocurre? Convertimos la Europa de los 27 estados en una Europa de 270 estados. No es razonable. A cuestión é que o que estamos aquí, a cuestión é que decimos, se convertirán en estados se a súa poboación ten unha vontade mayoritaria de así facelo. Esa é a diferencia. Vamos a avanzar un pouco, Yo creo que ese Alba. principio no sirve ni para quitarle los derechos a los extranjeros ni para eso. Vamos a avanzar para un ninguna pouco. de las dos cosas. ¿Crees que vaya a haber secesión? Eu creo que sí. Sinceramente, a mí me parece que chegados ao punto no que estamos e habendo unha vontade tan mayoritaria da poboación, a min pareceme difícil e sobre todo vendo o que teñen enfrente. Es decir, que enfrente teñen un muro de frontón. E entón eu creo que neste escenario a mí me parece que sí, sinceramente. ¿Crees que vaya a haber secesión? Bueno, esto es difícil. Yo no sé si cuando yo sea abuelito puede haber secesión. O sea, estoy... Abuelito, dime tú. No quiero ser abuelo, no quiero ser abuelo. No tengo ningún interés en ser abuelo, efectivamente. Vamos a ver, yo creo que ahora no. O sea, con toda claridad, no. Yo creo que este proceso... En esos 18 meses que se han fijado en la esta patochada, resolución. que es una patochada absoluta en el sentido de que esto es un proceso que es un disparate. Hoy decía alguien tan poco sospechoso porque está apoyando a Podemos, va de candidato a Podemos a las elecciones. Leí una entrevista de Javier Pérez Royo que decía esto es un disparate que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Bueno, esto es un disparate que no tiene ni pies ni cabeza. Yo no sé cómo va a acabar. Javier Pérez Royo que fue muy crítico con la sentencia del Constitucional. Muy crítico con todo el proceso ¿no? Pero un disparate absoluto y total, ¿no? Vamos a ver, yo no sé. Esto dependerá del grado de irresponsabilidad de los secesionistas, ¿no? En dónde va a acabar, dependerá de hasta dónde los secesionistas estén dispuestos a tensar la cuerda.
Pero, en todo caso, de lo que sí estoy absolutamente seguro, como estaba absolutamente seguro que lo del País Vasco iba a acabar como acabó, es decir, envainándosela Ibarretxe, y así es como acabó, estoy absolutamente seguro de que en este caso va a suceder lo mismo. El grado de dramatismo con el que vaya a suceder, es decir, el grado de radicalidad en el que el problema se vaya a situar va a depender básicamente de lo que los secesionistas quieran hacer. ¿Por qué? Pues porque obviamente ellos son los que tienen margen de maniobra, el Estado no tiene ningún margen de maniobra, el Estado tiene que hacer cumplir la ley porque es su obligación. Cualquier Estado del mundo haría eso, ¿no? Bueno, avancemos un poco más porque antes hablábamos de cómo ha cambiado el porcentaje de personas que se declaran abiertamente independentistas. Tengo aquí el dato, en el dato del CIS, en el año 2001 23% de los catalanes se manifestaban independentistas, en el año 2015 un 46%. En tan pocos años, 2001-2015, se duplicó el número de independentistas. Apelabas tú antes a la manipulación de la opinión pública. Sí, sí. ¿Atribuyes a esa manipulación esta espectacular subida de los pro-independentistas? No solo, no. O sea, yo creo que la parte fundamental tiene que ver con un proceso de agitprop, de agitación y propaganda, llevado a cabo por los partidos nacionalistas en Cataluña, con la ayuda en un momento determinado, yo creo que determinante, del Partido Socialista de Cataluña, del PSC, que no era independentista, pero que esto jugó a esta carta del referéndum, etcétera. Tiene que ver también, claro está, con las torpezas que desde el Gobierno central, en algunos momentos, sobre todo en la presidencia de Aznar, se cometieron en relación con Cataluña. Pero no tiene que ver básicamente con lo que habitualmente se señala, que es el Estatuto de Autonomía. O sea, esta no es la razón fundamental, la sentencia famosa del Tribunal Constitucional. Yo recuerdo siempre que después de la sentencia del Tribunal Constitucional, CiU gobernó 2 años con el Partido Popular. Es decir, que no parece muy lógico pensar que la causa sea el Estatuto, ¿no? Por lo demás, la sentencia del Estatuto afecta al Estatuto muy poco, ¿no? Por tanto, yo creo que efectivamente hay un proceso de agitación y propaganda. Es característico de ese tipo de procesos que quien está con menos capacidad, quien no es una minoría activa, tenga menos capacidad para actuar y acabe asumiendo una especie de síndrome de Estocolmo una buena parte del discurso de los agitadores, ¿no? Bueno, yo creo que eso sube y baja, y la prueba de que sube y baja es el País Vasco, donde no hay que olvidar que la situación en el País Vasco era mucho más grave por el hecho de que en el País Vasco había un fenómeno que no hay en el caso de Cataluña, que era terrorismo, ¿no? Y era, por tanto, más complicado. No, yo no tengo ninguna duda de que tiene que ver, sin duda alguna, con la manipulación de la opinión pública llevada a cabo desde el poder, por los medios de comunicación en Cataluña, que han estado todos a favor de eso, por las televisiones catalanas, etcétera, etcétera. Este asunto da manipulación tamén está permanentemente posto encima da mesa, falando de medios de comunicación concretos, e estes últimos días apelaba a esta circunstancia hai un momento Roberto, o cambio da línea editorial de La Vanguardia con ese editorial explosivo de hai 3 días nos que decía taxativamente que se están equivocando. Crees que houbo manipulación da opinión pública, no caso de que consideres que sí, por parte de quen? Porque o mellor consideras que a manipulación foi por outro lado. Eu tendo a pensar, e no caso aparte especialmente da sociedade catalana, que é unha sociedade bastante madura e bastante informada. E entón, a mí me parece bastante, digamos, demencial pensar que 6 millones de personas, ou 4 millóns, digamos, poñamos que son 4 millóns os máis informados, que de repente se deixan abducir por TV3 co impacto que ten TV3 mediáticamente. O sea, pensemos que en Cataluña TV3 ten bastante cuota de pantalla. Sí, ten bastante cuota de pantalla, pero evidentemente todas as outras cadeas privadas estatais, máis Radio Televisión Española, teñen unha difusión, pois, co mellor que o 70-30. Pois o 70%... o 70%... Bueno, por favor, Roberto, por favor. Ni comparación, bueno, ni comparación. En fin, e despois, todos os medios de comunicación, é dicir, a difusión dos diarios estatais é moi intensa tamén en Cataluña, e realmente... Incomparable coa Vanguardia e co periódico. E estou segura de que se lle preguntas a xente independentista catalán non situaría nin o periódico nin a Vanguardia como punta de lanza do independentismo en Cataluña. Bueno, os converxentes, o mellor, sí. Claro, teño as miñas dúbidas, pero en todo caso, eu creo que todo outro compensa con creces a cantidad de información que poden recibir de, digamos, que sexa da parte independentista. Con respecto a comparalo co País Vasco, creo que tamén é unha comparación que ten elementos que son discutibles, no sentido de que o sistema político e fiscal
vasco é un sistema que evidentemente o coloca anos luz do que ten Cataluña. É dicir, que eso é unha cuestión. Do que ten Cataluña e do que ten calquera Estado federado do mundo. Vale, Non hai entonces, ningún caso no mundo como por ese. eso mellora a situación. E non só iso. Neste mandato parlamentar, Rajoy e o seu goberno cuidou especialmente as relacións co País Vasco para non ter dous problemas ao mesmo tempo. E, de feito, de forma totalmente ilegal, por exemplo, unha lei que foi percibida como un ataque claro para Cataluña no tema lingüístico e no tema das competencias educativas, que foi a Lei Wert, se decidiu que había unha negociación co País Vasco para excluir a aplicación dunha lei que é supostamente básica no caso do País Vasco. É dicir, que cando unha lei estatal o goberno central dice a vos non vos la vou aplicar por ser vos quen sois, no, para non ter problemas, dous problemas ao mesmo tempo, pues bueno. Sí, pero fíjate, en realidad, claro, hablas de la cuestión lingüística. En realidad, en Cataluña, quien está incumpliendo las sentencias de los tribunales, tanto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como del Tribunal Constitucional, en la interpretación que hacen en relación con los artículos que reinterpretan del Estatuto, son las instituciones autonómicas catalanas, ¿no? El Tribunal Constitucional declara manifiestamente contrario a la Constitución el sistema de inmersión lingüística y absolutamente. Vamos a ver que no dice eso. Es decir, que, si me niegas las cosas, claro, yo tendría que traer aquí un montón de papeles para leer la sentencia, claro. La sentencia dice con toda claridad que el sistema de inmersión lingüística, es decir, el sistema consistente en eliminar como lengua vehicular el castellano, es contrario a la Constitución, con toda claridad. Y esto es lo que se está haciendo. Siempre y cuando con toda claridad. tenga conseguido el objetivo de normalización lingüística. No. Claro, y entonces a segunda parte se tienen que valorar os poderes públicos e non os xulgados. Pois leín as sentencias todas do Tribunal Supremo que parten deso e a propia sentencia 31/2010 di eso. La sentencia del Tribunal Constitucional dice con toda claridad que el sistema de inmersión lingüística que elimina como lengua vehicular de la enseñanza el castellano es contrario a la Constitución. Con esa claridad lo dice y, sin embargo, se ha incumplido radicalmente. Por tanto, el problema de la manipulación no es un problema de cuántos han estado o cuántos no han estado, es quiénes han estado permanentemente haciendo agitación y propaganda y quiénes no. Cuando sale la sentencia del Tribunal Constitucional, que es una sentencia, insisto, que declara parcialmente inconstitucionales 14 artículos de 223... Previamente cepillada nas Cortes, é dicir, que ao Estatuto xa chega ao Constitucional, home, que dice a guerra. Alba, no mezclemos temas. El Estatuto pasa por las Cortes y se aprueba en referéndum. Y votan, piden la votación a favor del referéndum, Esquerra Republicana y CiU. Por tanto, no estamos hablando de eso, estamos hablando del Estatut que llega al Tribunal Constitucional. Y el Estatut que llega al Tribunal Constitucional se declaran inconstitucionales parcialmente 14 artículos de 223 que no afectan a ninguna cuestión esencial, salvo el que se refiere al Consejo de Justicia de Cataluña. Por tanto, o sea, ¿cree que se está utilizando como coartada? Que se publica, cosa insólita, que no ha ocurrido nunca en la democracia, ni siquiera con el 23 de febrero, un editorial común de todos los periódicos de Cataluña, esto de una manipulación de lo que está ocurriendo, que es absolutamente inconcebible. El problema no es cuántos periódicos o cuántas televisiones, el problema es que los nacionalistas llevan años haciendo agitación y propaganda en Cataluña, con la ayuda en algún momento muy, diríamos, sustancial del PSC, que ha pagado esa ayuda al coste de romperse en dos, y los demás no han estado haciendo eso. De ninguna de las maneras no han estado haciendo eso. Y por tanto, la capacidad de manipular a la opinión pública, de convencer a la opinión pública de cosas que son mentiras, no hay más que leer. Hombre, yo te recomiendo que lo leas. Seguro que lo has leído porque eres persona informada. El libro de Borrell que tuvimos aquí entrevistándolo. Bueno, la mentira de los 16.500 millones. O sea, hay una cantidad de mentiras que se han convertido en verdades sobre la base de que no hay quien se oponga a esas mentiras. De que no hay nadie que las desmienta. Hay mentiras que a forza de repetirlas se convierten en grandes verdades. Vamos a ver, eu creo que isto é un pouco como aquel chiste do tolo da autopista, que vai en dirección contraria e dicen, atención, atención, que va un conductor suicida, e dicen, no, uno, no, miles. Entonces, claro, a mí me parece difícil que si todos os medios de comunicación, como decides, si unha parte moi relevante, bueno, como decía Roberto, unha parte moi relevante da poboación catalana percibe unha cousa, que sexan todos o tolo da autopista. O mellor é que a percepción que se ten é porque hai unha base de realidade con respecto a iso. E realmente, no caso do goberno catalán e das normas que salen emanadas do Parlamento catalán, sí que houve un proceso de
deslegitimación dese goberno nos últimos anos, con continuas impugnacións ante o Tribunal Constitucional e con un recorte competencial moi evidente. Bueno, vou plantear unha última pregunta desta primeira parte, porque enseguida imos continuar con cousas que aconteceron hoxe, queremos repasar o que tivo lugar hoxe no Parlamento catalán, entrar un pouco tamén na figura de Artur Mas, un personaxe ao que lle queremos dedicar hoxe uns minutos, pero a última pregunta desta primeira parte decía si considera, Salva, que a maior crisis institucional, como dixo Roberto neste programa, dende o 23F, que foi a referencia que ele utilizou. Bueno, pois posiblemente sí, que poña en cuestión, digamos, o que... Sí, probablemente desde o 23F, seguramente sí, sí. Bueno, supoño que te concordas porque eres o autor da idea. Sí, no, vamos a ver, la mayor crisis institucional, seguro que en esto no vamos a concordar, porque es la mayor crisis de violentar la legalidad constitucional. Aí é onde non concordamos. Si é crisis en sentido negativo, non, é dicir, de posta en cuestión do ordenamento constitucional tal como se concebiu no 78, sí. Que eso se xa negativo, non. Eu creo que as aspiracións democráticas dun pobo, si se expresan de forma pacífica, non teñen nada de negativo. Outra cousa é que houbera outro contexto. E por eso non é en absoluto comparable co do 23F, que é, digamos, un cuestionamento do sistema constitucional violento e para impoñer un sistema dictatorial. Eu creo que isto é a antítese no sentido de que é un proceso democrático, pacífico e non ten nada que ver. Los elementos de diferencia son obvios, entre un guardia civil que entra pegando tiros en el Congreso y un Parlamento que aprueba una resolución, son obvios. Lo que es importante es insistir en los elementos de parecido, en los elementos de semejanza. En el 23F lo que se intenta es dinamitar el régimen constitucional a través de un método violento, fuera de época ya, era una astracanada fuera de época, y esto lo que intenta el Parlamento de Cataluña y la Generalitat de Cataluña es dinamitar el régimen constitucional, es decir, romper constitucional de la Constitución del 78. De la única que tenemos, Sandra. Claro, es que no hay más Constitución que la del 78, que nos obliga a todos, a mí como a más. Es más, a mí más, pero menos que se que a pode más. modificar en 15 días en agosto de 2013 y no se puede modificar para una cosa así. Para modificar la Constitución solo hace falta tener una cosa que es mayoría, nada más. Sí, bueno, pero se refiere efectivamente a la rapidez con la que se puede modificar la Constitución. Sí, la Constitución se puede modificar con esa rapidez que yo critiqué porque me pareció absolutamente esto fuera de lugar. Pero en todo caso, para modificar la Constitución hay que tener mayoría. No, iba a decir que, fíjate, cuando digo, el señor Mas tiene el mismo está obligado como yo a cumplir la Constitución como nosotros, no, más que nosotros, porque nosotros somos ciudadanos particulares, y él es el representante ordinario del Estado en Cataluña. Es decir, en estos momentos, la cabeza visible, más visible, del proceso de insubordinación frente al Estado es el representante ordinario del Estado en Cataluña. Está el disparate. ¿Por qué está el disparate? Porque no ha ocurrido nunca en ningún país democrático del mundo. No hay un solo país democrático del mundo donde se haya producido algo tan increíble, tan disparatado, tan fuera de toda norma como que el presidente de un territorio, que es el representante ordinario del Estado en ese territorio, decida incumplir la legalidad del territorio y llame a que la incumplen los demás. Deixade que fagamos unha pausa publicitaria, deixo respirar os meus compañeros de mesa, estupendo cara a cara, que agardo que os espectadores lle servirá para tanto como me serviu a min. Imos facer esa pausa, decía, e incorporamos cousas que aconteceron hoxe mesmo con máis persoas aquí nesta mesa. Voltamos enseguida.